buenas tardes. Bueno, somos Blanca, Judith y Flor y hoy les vamos a presentar el tema de la traducción como operación textual. Bueno, antes de analizar la traducción desde una perspectiva textual, vamos a plantear algunas de las consideraciones que se han ido efectuando en cuanto al funcionamiento de los textos y vamos a recoger todas esas aportaciones que se han realizado de los enfoques textuales de la traductología. Bueno, como todos sabemos, los textos pueden ser orales, escritos, audiovisuales, pueden variar su longitud o su complejidad. Y es justamente este carácter complejo de los textos lo que dificulta enormemente su definición y la búsqueda de características comunes. Pero, sin embargo, todos los textos tienen características estructurales propias que los diferencian y los caracterizan. Y bueno, surge así el concepto de la textualidad. Es decir, el conjunto de los rasgos que debe presentar un texto para que se lo considere como tal. Hay tres propiedades que rigen el funcionamiento de los textos: la adecuación al contexto, la coherencia de las unidades que lo integran y la cohesión de los elementos que lo componen, por ejemplo, sintagmas, oraciones, párrafos, etc. Bueno, la primera no la vamos a tratar, ya que hace referencia a la relación entre el texto y el contexto, sino que más bien nos centraremos en analizar las características internas de los textos, es decir, los elementos fundamentales de la organización textual, los mecanismos de coherencia, de cohesión y de progresión temática. Vamos a empezar con, bueno, primero decir que estos tres elementos, la coherencia, la cohesión y la progresión temática, están muy relacionados con la textura, que es la propiedad por la cual un texto tiene consistencia lingüística y conceptual. Es decir, tiene una continuidad en cuanto al sentido, es coherente, tiene una continuidad en cuanto a los elementos de la superficie, está cohesionado, y tiene una articulación de la evolución de la información, tiene progresión temática. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con la coherencia, que es la estructuración global de la información de los textos. Se trata de una característica de todo texto bien formado, que permite concebirlos como entidades unitarias, de forma que las diversas unidades, ideas secundarias, son relevantes para llegar al tema del texto o a la idea principal. Y de esto va a concluir en que el lector pueda encontrar el significado global del texto. Por otro lado, la cohesión expresa la relación entre las unidades semánticas y sintácticas de los textos. Es una característica de todo texto bien formado, consistente en que las diferentes ideas están conectadas entre sí mediante diversos procedimientos lingüísticos. Y esto permite que cada frase sea interpretada en relación con los demás y concluye en una buena interpretación del texto en su conjunto. Por último, la progresión temática es la forma en la que se integran en el texto la información que el hablante considera como conocida, el tema, de la que considera como nueva, el rema. Y según cómo se articulen este tema y rema, pueden establecerse diversos tipos de progresión temática. Por ejemplo, progresión lineal, progresión de tema constante, progresión de hipertema o progresión de tema convergente. Estos patrones de progresión temática se van combinando según las intenciones informativas en cada secuencia del texto, por lo cual es difícil encontrar un texto que siga un patrón único, sino que se van combinando. Vamos a pasar ahora a las diferencias de funcionamiento textual entre las lenguas. Hay que tener en cuenta que todos estos mecanismos de coherencia y de cohesión pueden variar según las lenguas y las culturas, ya que cada sociedad tiene su visión del mundo y por lo tanto una red de relaciones semánticas, pragmáticas o semióticas que tienen sentido en un contexto social carecerán del mismo sentido en otro contexto. Bueno, y ahora sí que ya vimos el análisis textual, vamos a ver cómo aplicarlo al estudio de la traducción. Neuber y Shev analizan las 7 características de la textualidad aplicándolas a la traducción y mostrando cómo el traductor las ha de observar para realizar una buena traducción. Estas características son la intencionalidad, la aceptabilidad, la situacionalidad, la informatividad, la coherencia y la cohesión y la intertextualidad.
vamos a ver un poquito más a fondo cada una para entenderlas bien. Y bueno, en cuanto a la intencionalidad, desde el punto de vista del receptor, la intencionalidad está relacionada con la pertinencia, que da la medida de la importancia que el receptor le confiere a la información del texto. El traductor lo que tiene que hacer es comprender qué hace que el texto sea pertinente para el receptor y entender cómo ese factor está relacionado con la intencionalidad del texto de partida. La intencionalidad también está asociada a la aceptabilidad. Un texto es aceptable si el receptor puede determinar qué tipo de texto pretendía transmitir el emisor y qué quería conseguir con él. Y la aceptabilidad se rige por el principio de cooperación, que es la voluntad del emisor de hacerse entender y la voluntad del receptor de comprender. Bueno, en cuanto a la situacionalidad, es decir, la ubicación del texto en un contexto con sus coordenadas espaciales y temporales, el traductor debe conocer las características del destinatario y su posición ante el texto, para qué necesita la información y cómo pretende utilizarla. Cuando la situación del texto original y de la traducción difieren, el traductor va a tener que hacer algunos ajustes, por ejemplo, explicaciones, organizaciones textuales, etc. Bueno, en cuanto a la informatividad, el traductor tiene que dar la información suficiente para que el destinatario de la traducción pueda obtener la misma información que el destinatario del texto original y darle la importancia adecuada a cada unidad de información. Como lo mismo de antes, cuando una red de asociaciones activada por un elemento en el receptor del texto original no se produce de la misma manera que en el receptor de la traducción, el traductor también tendrá que realizar ajustes o proporcionar información adicional, etc. Además, como ya vimos, en cuanto a la coherencia y la traducción, el traductor tiene que tener en cuenta estos elementos, tiene que desentrañar los mecanismos que establecen la coherencia del texto original para lograr una coherencia adecuada en la traducción y así como reconocer los elementos de cohesión en el texto original y crear un texto cohesivo utilizando los recursos propios de la lengua de llegada. Y por último, en cuanto a la intertextualidad, el traductor debe cumplir las expectativas de los lectores utilizando la forma de escribir adecuada a las convenciones que los receptores esperan para ese tipo de texto. La intertextualidad es la propiedad que los lectores atribuyen a los textos de ser como cualquier texto de ese tipo. Y bueno, ahora las voy a dejar con Blanca para que continúen. Flor os ha hablado de la coherencia en general y ahora yo os voy a hablar de la coherencia en traducción. Aquí hay algunos teóricos de la traducción, como son estos tres, que están de acuerdo en pensar que la coherencia es el conjunto de procedimientos que hace que haya sentido a lo largo de todo un texto. Y también se ponen de acuerdo al preguntarse si esta coherencia pertenece solo al texto o el receptor tiene algún papel en ello. Y llegan a la conclusión de que si el emisor es capaz de plasmar sus conocimientos en un texto, el receptor tendrá que tener más o menos ese bagaje cultural para captar esa coherencia implícita en el texto, aunque hay algunos factores, como vemos aquí, que influyen, como puede ser la experiencia, la edad, la educación, y por todo esto hace que no haya una universalidad en la coherencia. Y hemos hablado de la coherencia y no podemos dejarnos la cohesión, porque la cohesión es donde podemos ver más los mecanismos de la lengua. Aquí se aprecian más. Vemos algunos como son los mecanismos referenciales, que son los que hacen que el lector tenga que mirar a un lado u otro del texto para poder hacer su interpretación del mismo. Por ejemplo, son los pronombres. Pero claro, esto varía dependiendo de las lenguas y de su manera de estructurarse. Es por eso que nacen las correferencias, que es hablar de lo mismo pero utilizando otras palabras, para que así el lector no se pierda tanto. Luego tenemos los mecanismos de cohesión en sí y podemos hablar, por ejemplo, de los conectores,
que hay que saber si son internos o externos, es decir, si están uniendo partes de la frase o partes del texto. Pero bueno, lo que tenemos que intentar lograr es que cumplan más o menos los mismos requisitos en nuestro texto. Y como hemos visto en anteriores exposiciones, hay tantas clasificaciones y propuestas como tantos autores de los que hemos hablado. Por ejemplo, hay unos que más, estos dos, que más que proponer una clasificación, dicen que busquemos rasgos comunes en los textos y según estén o no, podremos clasificarlos. Y estos dos logran hacer esta clasificación, pero Vive estudia más bien los rasgos lingüísticos y hace un estudio que a él consigue decir que hay 23 géneros diferentes y 16 categorías gramaticales también diferentes. Ahora vamos con la propuesta de los elementos contextuales. Aquí Werdlitz es el que divide entre ficción y no ficción, y dentro de estos dos grupos también encuentra grupos textuales con diferentes estructuras. Sin embargo, Broncat lo estudia más desde el punto de vista de la psicolingüística, y así hace que su clasificación se base en el funcionamiento de los textos en la sociedad, es decir, que el hablante sea capaz de reconocer los unos u otros. También tenemos la clasificación de base funcional, en la que destaca Adam, pero siguiendo un poco la línea de Werdlitz, que se basa en la función comunicativa del texto, y de ahí sale la ya conocida clasificación de narración, explicación, etc. Pero, sin embargo, innova con el concepto de secuencias prototípicas, que es que dentro del mismo texto se combinen varias funciones. Luego tenemos la clasificación por géneros, donde estos dos autores se ponen de acuerdo en hacer una distinción entre tipos y géneros, pero bueno, de esta clasificación nos hablará luego Judith más profundamente. Luego tenemos la clasificación en ámbitos específicos, que es pues lo que dice el título, ser capaces de clasificar según el ámbito, ya sea cinematográfico, técnico, etc. Y algunos autores como Mont, Pelka o Danet son los que se atreven más a seguir subdividiendo dentro de esta clasificación. Y yo por último os voy a hablar de la clasificación por ámbito temático y socioprofesional, que es la que predomina hasta los años 70, y pues cada autor hace una clasificación. Mason hace esta que es más amplia y Cadell y Delisle la hacen entre literarios y no literarios. Y es que como estamos viendo, aunque estemos viendo clasificación por clasificación, dentro de las mismas hay autores que tienen opiniones diferentes. Y bueno, a continuación os seguirá contando un poco Judith sobre las clasificaciones y continuará con la exposición.